Una pelota se lanza horizontalmente desde la azotea de un edificio de 35 metros de altura. La pelota golpea el suelo en un punto a 80 metros de la base del edificio. Encuentre el tiempo que la pelota permanece en el vuelo, su velocidad inicial, las componentes x y y de la velocidad justo antes de que la pelota pegue en el suelo, la magnitud y dirección de la velocidad justo antes de que la pelota pegue en el suelo. Bien, este es un ejercicio semejante al problema del mesero distraído que vimos con anterioridad y se basa en la idea de medio movimiento parabólico. Entonces en este medio movimiento parabólico tenemos una componente en y y una componente en la x. Entonces en la x tenemos un desplazamiento x y ese desplazamiento x va a ser igual a 80 metros. También vamos a tener un desplazamiento en y, pero va a ser un desplazamiento negativo, ya que la pelota comienza en un punto inicial con un valor y termina en un punto final con un valor cero. Entonces, el desplazamiento en la y va a ser igual a menos 35 metros. Esta es una manera diferente de racionalizar el problema de la caída. Cuando vimos el ejercicio del mesero distraído, lo racionalizamos de un modo diferente. Sin embargo, esto lo hacemos de esta manera para ver que existen otras maneras de pensar un mismo problema. Y si se lleva a cabo las ecuaciones del movimiento de forma bastante estricta, no va a haber ningún problema. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que asumir que todo esto ocurre en el planeta Tierra. En otras palabras, la aceleración gravitacional debe ser igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo una velocidad inicial, que en realidad es la velocidad en x que es constante. Y también nos están pidiendo los componentes y magnitudes de la velocidad de aproximación al finalizar el problema. Entonces, esa primera velocidad simplemente se simboliza como v cursiva de x. Y esta otra velocidad es una velocidad vectorial, total. Cabe anotar que esta velocidad de aproximación total va a tener un ángulo de aproximación θ, que debe ser superior a 270 grados medidos desde el eje positivo de las x hacia arriba y a la izquierda, en contra de las manecillas del reloj. Si se mide hacia la dirección de las manecillas del reloj, el ángulo debe ser menor a 90 grados, pero en sentido negativo. Entonces, eso significa que esta velocidad vectorial, como tal, va a estar determinada por la magnitud y por un ángulo de dirección. Bien, una vez teniendo esto en mente, debemos obtener el tiempo que la pelota permanece en el suelo. Entonces, ese primer problema se resuelve simplemente asumiendo este problema de tiro parabólico como un problema de caída libre, en el cual nos vamos a enfocar únicamente en la componente y del problema. Entonces, debemos escoger de las fórmulas de la caída libre o del tiro parabólico en el componente y una fórmula que nos relacione las posiciones iniciales y finales en el eje y, la gravedad y el tiempo. Como este es un ejercicio muy semejante al del mesero distraído, evidentemente la fórmula que necesitamos es la siguiente. Posición final igual a menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en y por el tiempo más la posición inicial en y. Entonces comenzamos.
La posición inicial está sumando en este lado, lo pasamos al otro lado a restar. Y al tener esta resta obtenemos la variable desplazamiento en y. Ahora, adicionalmente sabemos que la partícula al inicio tiene una velocidad cero en y, por lo tanto este término puede cancelarse. Y la expresión que queda es la siguiente. El desplazamiento en y va a ser igual a menos un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Lo único que restaría sería despejar el tiempo. Entonces, el 2 pasa a multiplicar, la gravedad pasa a dividir. Esto acá que está como menos 1 se debe multiplicar al otro lado para que la variable que estamos despejando quede positiva. Y finalmente debemos sacar, bueno, antes que nada vamos a organizar esto para que la variable que estamos despejando nos quede a la izquierda. Y finalmente, ahora sí, lo que hay que hacer es sacar una raíz cuadrada para eliminar el tiempo al cuadrado. Bien, entonces este será el literal A de nuestro problema. Cuando reemplacemos los datos obtendremos su valor. Ahora vamos a encontrar la fórmula que nos permitirá solucionar el problema, el literal B. Entonces en el literal B nos piden la velocidad inicial, que no es otra cosa que la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje X inicial y final es la misma, ya que en el eje X el tiro parabólico se modela como un movimiento uniformemente rectilíneo. En ese sentido, vamos a necesitar la fórmula del movimiento uniformemente rectilíneo. Bien, esta fórmula nos relaciona posición final, velocidad en x, que es lo que buscamos, el tiempo que lo habremos obtenido al calcular en el literal A y la posición inicial. Entonces, como lo que tenemos es un desplazamiento, pasamos la posición inicial de sumar a restar al otro lado de la expresión. Una posición final menos una posición inicial es igual al desplazamiento en ese eje de coordenadas. Ahora, lo único que hay que hacer es pasar el tiempo de multiplicar a dividir al otro lado de la expresión. Pero antes que eso, vamos a dejar esto previamente mejor ordenado para que la velocidad en x nos quede a la izquierda. Ahora sí, pasamos el tiempo que está multiplicando a dividir. Y con esto habremos calculado la velocidad en x. En este caso no hay necesidad de reemplazar tiempo por las variables básicas, ya que estas variables de todas maneras hay que resolverlas en el literal A, y así el tratamiento algebraico simplemente va a ser más rápido. En caso de que no nos pidieran el tiempo, entonces sí podríamos reemplazar el tiempo por lo que vale para tratar de simplificar algebraicamente y no tener que hacer tantos cálculos paso a paso en la calculadora, que es lo que hace que se tienda a cometer errores. Entonces ya tenemos la respuesta del literal B, la velocidad en x. Ahora vamos por el literal C, los componentes x y y de la velocidad justo antes de que la pelota pegue en el suelo. Entonces, el componente x ya lo tenemos ya que la velocidad es una constante. Entonces lo que tenemos que hacer en C realmente es calcular la velocidad final en el eje Y. Para hacerlo vamos a necesitar una fórmula del movimiento uniformemente acelerado en el componente Y que nos relacione las velocidades con la gravedad y el tiempo. Y es esta de acá. Entonces, tenemos velocidad inicial en y tenemos velocidad final en Y, gravedad y tiempo. Entonces, la velocidad inicial en y habíamos dicho que vale 0. Por lo tanto, la velocidad final en y va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo, valor que ya habremos calculado previamente. Finalmente, vamos a ver qué más tenemos. Ya tenemos los componentes x y la magnitud y dirección. Entonces,
nos están pidiendo magnitud y dirección de la velocidad. La magnitud se calcula con la expresión pitagórica para un vector, que no es otra cosa que la velocidad en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado en este caso, y a todo eso le sacamos una raíz cuadrada. Pero esta es meramente la magnitud de la velocidad de aproximación. Nos falta su ángulo de aproximación. Para el ángulo de aproximación vamos a necesitar la fórmula de la tangente. Afortunadamente, tanto la fórmula pitagórica como la fórmula de la tangente ya están listas para usar, y ambas necesitan los mismos datos. La velocidad final en y, por cierto, vamos a colocarle la f para que quede más claro. Velocidad final en y dividido entre la velocidad en x. Bien, entonces ya tenemos las fórmulas que nos permitirán resolver este problema. Entonces vamos a comenzar a dar respuestas numéricas. Entonces con el literal A vamos a comenzar a hacer analíticamente las unidades. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un desplazamiento, y esos son metros, y dividido entre la aceleración gravitacional, que son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este segundo al cuadrado que se encuentra dividiendo, también se encuentra de forma expresada a la menos 2. En ese caso que se encuentra dividiendo y al mismo tiempo se encuentra a la menos 2, es posible pasarlo a la otra parte de la fracción, pero expresado positivamente. Metro que multiplica y metro que divide se cancelarían, y por lo tanto quedaría segundo al cuadrado dentro de la raíz. Cuando se resuelve la raíz, el cuadrado se anula, y lo que sale de la raíz como tal va a ser la unidad segundos, unidades de tiempo. Por lo tanto, el análisis dimensional concuerda. Ahora lo único que hay que hacer es sacar la calculadora y reemplazar por los datos. Entonces, esto va a ser igual a 2 por el valor, bueno, no, en realidad, menos 2 por el valor del desplazamiento, que habíamos dicho que era menos 35, dividido entre la aceleración gravitacional 9,8. Resultado 7,14, un valor positivo al cual le podemos sacar la raíz cuadrada, la respuesta, y el tiempo que se tarda es 2,67 segundos. Ok, entonces, ahora lo que hay que hacer es resolver el literal B. Muy bien, en el literal B tenemos unidad metros dividido unidad de tiempo segundos. Significa que va a quedar metros sobre segundo, unidades de velocidad o rapidez. Segundo a la menos 1. Entonces el análisis dimensional de esa segunda fórmula, la fórmula B, es correcto. Lo único que nos resta por hacer es reemplazar en la calculadora. Entonces, en la calculadora el tiempo, que ya lo tenemos, y vamos a buscar el desplazamiento en X, 80 metros. Entonces va a ser en la calculadora 80 metros dividido entre la respuesta anterior. Resultado 29,93 metros por segundo. Bien, ahora vamos a resolver el literal C. Literal C, la velocidad final en Y. Entonces, en el análisis dimensional tenemos en este caso que la gravedad
va a ser igual a metro por segundo al cuadrado negativo, y eso se multiplica por el tiempo, unidades de segundo. Entonces nos quedaría un segundo que multiplica y segundo al cuadrado que divide. Se cancela el que multiplica con uno de los que divide. Y nos quedarían unidades metros sobre segundo, que son precisamente unidades de velocidad o de rapidez. Lo único que nos resta es reemplazar en la calculadora y multiplicar la aceleración gravitacional por el valor que calculamos para el tiempo. Entonces aquí recuperamos el valor de cálculo para el tiempo y lo multiplicamos por menos 9,8. Hay que respetar los signos acá. Resultado, menos 26,19. Menos 26,19. El signo, de hecho, en este caso nos indica que es una aceleración en sentido negativo, es decir, que se acerca hacia el centro de la Tierra. Eso es su dirección de aproximación. En otras palabras, cae. Si este valor fuera positivo, entonces interpretaríamos eso como una velocidad que se encuentra alejándose del centro de la Tierra, o sea que se estaría elevando. Pero en una caída, evidentemente las cosas caen. Por lo tanto, este signo concuerda con el análisis gráfico del problema. Bien, ya tenemos la componente en X, la componente final en Y. Vamos con el último literal, que son dos procesos. Bien, entonces en el primero, calcular la magnitud del vector velocidad de aproximación. En este caso el análisis dimensional es muy simple. En ambos tenemos metro sobre segundo, cuando se eleva al cuadrado queda metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Al sumarse va a quedar de todas maneras metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y cuando se le saca raíz cuadrada, las unidades que salen vuelven a ser metros sobre segundo, unidades de velocidad o rapidez. El análisis dimensional en la fórmula para calcular el ángulo también es muy simple. Tenemos metro sobre segundo que multiplica y metro sobre segundo que divide. Cuando se reemplaza el dato, se cancelan y por lo tanto el dato va a salir adimensional. Y cuando se le saca la tangente, simplemente va a quedar en grados. En este punto, simplemente debemos sacar nuestra calculadora y reemplazar. Entonces va a ser raíz cuadrada de 29,93 al cuadrado más menos 26,19 al cuadrado. Cerramos los paréntesis indicados y el resultado va a ser 39,77 metros sobre segundo. Bien, ahora lo único que nos queda es calcular el ángulo de aproximación. Nuevamente la calculadora y son los mismos datos. Velocidad final en Y. Entonces en este caso va a ser menos. Bueno, vamos a hacerlo todo de un solo proceso. Inverso de la tangente de menos 26,19 dividido entre 29,93. 29,93. Valor menos 41,19 grados. Entonces va a ser menos 41,19 grados. Si queremos expresar esto como grados medidos en contra de las manecillas del reloj, que es lo más estandarizado, el resultado que obtuvimos lo debemos sumar a 360 grados, más
360 grados y el ángulo va a ser de 318,81 grados. 318,81 grados. Bien, esa es la respuesta a todas las interrogantes de este problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.